Así inicia Es Noticia, Noticia en Profundidad. Qué placer estar de nuevo con ustedes. Soy Tatiana Pérez y les saludo desde nuestra sede central. En Caracas, en Venezuela, a partir de este momento, en la próxima hora, tenemos dos temas. El primero con dos aristas, el segundo con una. Detallamos en titulares, el primero de ellos es Noticia Argentina. Con la primera arista nos centramos en lo económico, con preguntas, ¿por cuánto tiempo y a quiénes les servirán los anuncios del presidente Macri hechos este miércoles? Vamos a analizar esas declaraciones, pero algo importante para destacar, sobre lo que no hizo referencia, allí también está el análisis. Tenemos la segunda arista en Argentina. Las medidas anunciadas este miércoles son de un candidato a la reelección por la presidencia o de un jefe de Estado en funciones. Si es lo primero, ¿a quién trata de convencer y cómo le han respondido? Un asunto que analizamos, una arista de carácter político electoral. Y pasamos ahora a otro tema, es noticia Venezuela. El presidente Maduro denunció nuevas conspiraciones en su contra, mientras se conocen de operadores pagados por el gobierno de Estados Unidos desde hace años con fachada de periodistas. Hechos que se dan en momentos en que el país enfrenta a un bloqueo de carácter total. Revisamos de qué manera afecta esta situación a la población. No se trata de un gobierno, no se trata de personas, se trata de la población. Es noticia que así comienza. Bienvenidos, bienvenidas. En noticia argentina, el presidente Macri anunció una serie de medidas con las que aspira, él dice, a aliviar la crisis económica y frenar la corrida cambiaria que se disparó esta semana. El jefe de Estado intenta revertir la derrota electoral del pasado domingo. Previo al anuncio, el presidente Mauricio Macri pidió disculpas por su reacción tras la victoria del Frente para Todos en las elecciones primarias del domingo, cuando culpó a los electores y al peronismo por la corrida cambiaria. Sin embargo, insiste en eludir cualquier responsabilidad de sus políticas y achacarlo a las administraciones anteriores. Sepan que respeto profundamente a los argentinos que votaron otras alternativas, a los que votaron por nosotros en 2015 y esta vez eligieron no acompañarnos. Que eso haya sucedido es pura y exclusivamente responsabilidad mía y de mi equipo de gobierno. 3 años y medio es mucho tiempo. Y también es poco para reparar lo dañado que estaba el país. Macri aseguró que las medidas adoptadas y que tienen un coste fiscal cercano a los 690 millones de dólares se deben a que escuchó el mensaje de las urnas. Las medidas que tomé y que voy a compartirles ahora son porque los escuché. Escuché lo que quisieron decirme el domingo. Son medidas que van a traer alivio a 17 millones de trabajadores y sus familias. Y a todas las pymes que sé que están pasando por un momento de mucha incertidumbre. El gobierno aumentó un 20% el piso a partir del cual los jubilados y empleados están obligados a pagar impuestos según sus ingresos. Son 2 millones de personas. El objetivo sería un ahorro de alrededor de $35 a los contribuyentes por mes. Además, habrá una devolución por los impuestos ya pagados en el año. Todo ello según los ingresos y el tipo de grupo familiar. Durante septiembre y octubre, el Estado se hará cargo de los impuestos conocidos como aportes personales de los trabajadores. Los monotributistas, es decir, los pequeños contribuyentes, serán exonerados en septiembre de pagar la cuota de impuesto, aportes jubilatorios y obra social. Para que estos descuentos entren en vigencia, deberán ser aprobados por el Congreso. A los trabajadores informales y desempleados se les brindarán 2 pagos extra de unos $17,24 por hijo, uno en septiembre y otro en octubre. Los empleados de la Administración Pública Nacional, las Fuerzas Armadas y las Fuerzas de Seguridad Federales recibirán un bono de $86 a fin de mes. Habrá un aumento del salario mínimo actualmente de unos $215 al mes. El mandatario convocará al Consejo del Salario para definir el segundo incremento en el año. En cuanto a las pequeñas y medianas empresas pymes, la AFIP lanzará un plan que les dará un plazo de 10 años para ponerse al día con impuestos.
Se ampliará de 6 a 10 la cantidad de planes permanentes que pueden tener abiertos al mismo tiempo las pymes. Se hará un aumento del 40% en las becas Progresar a partir de septiembre. Este es el plan de estímulo que da el Ministerio de Educación para que jóvenes terminen sus estudios primarios y secundarios. Finalmente, el gobierno congelará el precio de la nafta y el resto de los combustibles los próximos 90 días. A pesar de las medidas anunciadas, se mantiene la fuga de capitales. El dólar pasó de 58 a 61 pesos en la apertura del mercado cambiario para cerrar la jornada en 63, según el Banco Nación. Ahora, con aires de derrota, el mandatario pide ayuda a su contrincante Alberto Fernández para llevar tranquilidad a los mercados. A propósito de Alberto Fernández y de otros actores políticos, ahora revisamos de qué manera repercuten esas medidas económicas que ha anunciado durante esta jornada el presidente Macri. En un primer intento, a través de su cuenta en Twitter, el presidente Mauricio Macri confirmó que sostuvo una conversación telefónica con su contendor, Alberto Fernández. Destacó que su rival se comprometió a colaborar en todo lo posible para que este proceso electoral y la incertidumbre política que genera afecte lo menos posible a la economía de los argentinos. En un siguiente tuit, precisó que dejará una línea abierta entre ambos. Más tarde, en rueda de prensa, el candidato por el Frente de Todos, Alberto Fernández, ofreció su apreciación. Como candidato y la certeza de un triunfo en octubre, aclaró que las soluciones a las crisis la debe dar el gobierno. Pero la solución está en sus manos, no está en las mías. Porque yo no soy presidente, ni siquiera presidente electo. Así, el ganador de las primarias, Alberto Fernández, insistió que Macri tiene un doble rol y debe asumir el de presidente. Es que en este momento tan delicado para la economía argentina, prime su condición de presidente antes que su condición de candidato. Y mientras Fernández daba esta rueda de prensa, en la Quinta de Olivos, los ministros Dante Sica y Guillermo Dietrich le salían al paso a rumores sobre adelanto de elecciones. El mensaje de tranquilidad y gobernabilidad del macrismo, sin embargo, contrastó con un resto de día de incertidumbre financiera. Y allí va la primera parte del análisis, sin duda es grueso el análisis económico, para ello nos acompaña, para ello nos ayuda Juan Ayelo, él es economista, analista, miembro del Centro de Economía Política de Argentina, CEPA, con nosotros desde Buenos Aires. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos. Juan, déjame preguntarte sobre alguno de los puntos más destacados para ir detallando tu visión acerca del impacto que realmente podrá tener. La situación, por ejemplo, del salario mínimo. ¿Qué tanto le servirá en 3 meses ese anuncio del presidente Macri a este sector de la población? Sí, a ver, en realidad el salario mínimo es un salario de referencia. La mayoría de los salarios de nuestra economía están por encima del salario mínimo, pero bueno, lo que se busca de esa manera es como elevar el piso de la discusión. No obstante, y no solo el salario mínimo, creo que las medidas que se han tomado en general son un paliativo, pero son insuficientes, ¿no? Sí, ahora, con respecto al tiempo, han hablado de 90 días. ¿Qué tanto podrá aliviar una situación compleja? Se habló de 90 días particularmente para lo que es el congelamiento de los combustibles. No obstante, parecería que no se ha llegado a los consensos necesarios con el sector empresario, justamente del sector hidrocarburífero. De hecho, particularmente parecería que el mismo sector se enteró no de antemano, sino que a través de los medios, por el anuncio. Entonces no estaría, por lo menos, parecería en este momento, mientras que estamos hablando vos y yo, que quedaría sin efecto ese aumento. Habría que ver después cómo siguen las conversaciones. Creo que no ha sido muy afortunado por parte del gobierno de hacer un anuncio sin antes tener de antemano los consensos necesarios para poder llevarlo adelante. Ya. Sí, estamos atentos de hecho con nuestro corresponsal en Buenos Aires. En cualquier momento iremos con él para que nos detalle esta información que parece algo ya de carácter inminente. Estamos pendientes de ello. Seguimos revisando el alivio a las pymes. Después de que en 3 años, según las cifras de carácter oficial y académica, 7.500 pymes han cerrado. ¿Qué tanto servirá? La realidad es que han cerrado más pymes que 7.500. Es un número bastante conservador el que acabas de dar. Y mira, a ver, las pymes argentinas no lo que necesitan realmente es un mercado interno fuerte y tener a quién venderles.
el plan de pagos y la extensión de la cantidad de planes de pagos en conjunto que pueden tener las pymes de nuestro país son un beneficio, pero realmente mientras continúe la caída del salario real, mientras que las mismas pymes sean las que cada vez paguen mayores costos de sus tarifas, del combustible, por supuesto, creo que en realidad esto no ayuda. La pyme necesita vender y para que venda necesita un mercado fuerte, un mercado interno fuerte, perdón, y para que ello suceda necesita que no haya más caída del salario real. Entonces, en definitiva, la medida, insisto, como todas las medidas en general, las que se han anunciado, son un paliativo, pero son insuficientes y particularmente con la profundidad de la crisis que estamos viviendo. Claro, ahora, asignación universal por hijo, lo decían, y en los medios locales, particularmente el Clarín y La Nación, como un gran alivio a este programa que ha sido, digamos, emblemático en gobiernos anteriores. ¿Qué es lo que sucede con esto? No, a ver, y ahí podemos juntar todos los beneficios, o mejor dicho, estas medidas. Tanto los 1.000 pesos que se van a cobrar por la asignación universal por hijo por cada uno de los hijos durante el mes de septiembre y de octubre. También así como los 2.000 pesos que de manera indirecta le van a llegar a los trabajadores registrados por una baja en los impuestos al trabajo, como así también los 2.000 pesos que los trabajadores que pagan impuestos a las ganancias van a recibir por la suma del mínimo no imponible y los 1.000 pesos de los trabajadores monotributistas. Todas estas medidas son paliativos, pero la realidad es que con los niveles de inflacionarios que estamos manejando, la inflación acumulada del año ha sido del 22,4% en los primeros 6 meses del año. Interanualmente estamos hablando del 55,8%. Si ahora tuvimos tan solo de viernes a miércoles, una depreciación del 33% de nuestra moneda, la realidad es que cuando esto se traslada a precios, esta ayuda va a ser insuficiente. Siempre hago la analogía, es como darle una aspirina a alguien cuando ya tiene fiebre, o mejor dicho, dejaste que la fiebre le llegara a 40 grados y recién ahí le das la aspirina. Claro, esa es la reflexión, parte de una situación tan compleja. Quiero preguntarte ahora, Juan, de lo que el presidente no habló y que es el asunto realmente de fondo. La fuga de capitales, el aumento de la pobreza, la denuncia de la gente de hambre, literalmente, producto de la inflación, de la devaluación, de toda esta situación. Sí, y particularmente también algo que creo que quedó fuera de estas medidas, creo que también es algo de lo cual no solo no se habló, sino que también quedó fuera de estas medidas, que fueron los jubilados. Recordemos que los jubilados argentinos son uno de los sectores más golpeados por las medidas propias tomadas por el gobierno. Los jubilados perdieron ya cuando el gobierno hizo el cambio en la fórmula de la movilidad jubilatoria, o sea, empezaron a perder poder adquisitivo de sus jubilaciones respecto a la inflación. También pierden porque la canasta básica de los jubilados, a diferencia de la de otros miembros de nuestro país, tienen un gran componente que son los medicamentos, y los medicamentos han aumentado muchísimo más proporcionalmente, entonces también son muy afectados y solamente han recibido créditos por parte del ANSES, la Administración Nacional de la Seguridad Social. Entonces creo que también ese es un conjunto muy importante que no ha sido atacado por estas medidas. Pero yendo a lo otro que vos me decías, a lo cual les hacías mención, la realidad es la siguiente, porque pareciera ser, ¿no?, que la depreciación de la moneda es ahora algo nuevo, y la realidad es que es una constante en este gobierno, no es una excepción, sino ha sido la regla. De hecho, en mayo del año pasado hemos tenido una devaluación muy fuerte, que pasamos de un peso de 20 pesos a 40 pesos por dólar. Entonces, ¿cuáles son las causas de los constantes saltos del tipo de cambio? Yo creo que hay que buscarlos en los cimientos, hay que buscarlos en las bases del modelo económico de la Alianza Cambiemos, que es la desregulación, tanto la desregulación del mercado financiero como del mercado de capitales. Y eso obviamente con su consecuencia natural, que es la fuga de capitales, obviamente todo complementado por unas altas tasas de interés. Entonces, estas corridas cambiarias no son nuevas, sino que son producto del el núcleo, ¿sí?, el núcleo central de esta política económica, que es la desregulación. La cifra es realmente impresionante. Fuga de capitales se establece, se aproxima en 100.000 millones de dólares. Esto, según sepa, ¿qué significa en general para el país, para
el sistema macrofinanciero, y a esto además debemos sumarle esa expectativa que hay desde los mercados financieros a nivel internacional? No, particularmente la fuga de capitales tiene dos grandes problemas. Por un lado es que Argentina es un país que no imprime, por supuesto, dólares y por lo tanto necesita las divisas para hacer frente a sus importaciones, a los pagos de su deuda, pero y no obstante, y más allá de eso también, la fuga de capitales valga la redundancia, capitales que se van de nuestro país y no pueden invertirse productivamente aquí dentro de la Argentina. Entonces, esos son los dos puntos que más golpean a la fuga de capitales a nuestra economía. ¿Esto qué implicará a nivel interno en los próximos días? Allí quiero preguntarte de nuevo sobre esa generación de expectativa por lo que primero dijera Macri y luego la respuesta de Alberto Fernández. Él ha dicho en la declaración de hoy: no vamos a dejar de pagar las deudas contraídas, no vamos a dejar de atender ningún compromiso de carácter internacional. De inmediato aparecen en los medios de comunicación de carácter económico, algunos de hecho no solamente en Argentina, en Estados Unidos, diciendo que esperarían lo que suceda este jueves. ¿Cómo se mueven entonces, producto de esos escenarios, esas informaciones? A ver, yo lo que quiero rescatar en primer lugar es, bueno, por lo menos el cambio de rumbo, por así decirlo de alguna manera, de las declaraciones del presidente a partir del día de la fecha. Creo que ha sido un gesto importante el haberse comunicado con Alberto Fernández en pos de lo más importante que tenemos de aquí al 10 de diciembre, momento donde de repetirse los números de las elecciones del pasado domingo, habrá un cambio de gobierno. Entonces, en ese sentido, creo que lo más importante es llevar calma. Las declaraciones del lunes claramente no han ayudado a llevar calma ni a los mercados ni a los argentinos. Entonces, en este aspecto, en este punto, veo algo positivo, que es dejar de lado, un poco lo que decía Alberto Fernández, este doble carácter que en este momento tiene Mauricio Macri, tanto como presidente y como candidato. Entonces, dejar de lado por un momento el hecho de ser candidato y ponerse a trabajar como presidente, porque en definitiva hasta el 10 de diciembre es él quien conduce los destinos del país, quien debe articular sus medidas económicas con su equipo, tanto con Sanleri, presidente del Banco Central, como con el ministro Nicolás Dufovne. Entonces, creo que por lo menos el día de hoy se ha mostrado un Mauricio Macri un poco más calmo, un poco más tranquilo, y es una buena noticia. No obstante de ello, creo que también es importante resaltar la irresponsabilidad con la cual el gobierno se ha manejado durante los primeros 2 o 3 días posteriores a las PASO, a las primarias abiertas obligatorias. Todas estas acciones debió haberlas tomado el lunes próximo al proceso electoral, cualquiera fuese el resultado, si asumía una posición de presidente. Tal vez esto no habría sucedido, tal vez habría logrado contener, o te sumas a aquellos analistas económicos que dicen que eso es lo que él estaba buscando, que desde el viernes anterior él estaba buscando que este escenario de crisis financiera se generara. Yo no creo, yo trato de ser bastante responsable con las declaraciones que hago. A mí me parece que sí ha sido muy responsable el hecho de haber mantenido un tipo de cambio de manera artificial las semanas anteriores a las PASO. Creo que eso ha sido una gran irresponsabilidad, porque en definitiva, llegado el día viernes, el peso, que estaba alrededor de 45, 46 pesos, no valía lo que efectivamente valía, ¿no? Entonces creo que en ese sentido hay una gran irresponsabilidad. No me atrevo a decir que esto ha sido hecho de manera a propósito, pero sí creo que en definitiva eso fue un gran error, y también, por supuesto, el hecho de haber agitado o de haber de alguna manera generado toda esa expectativa de que había un posible triunfo o una diferencia muy mínima, cuando en realidad los resultados en la urna mostraron algo diametralmente opuesto. Entonces ahí yo creo que sí, también se generaron de alguna forma las bases para lo que fueron después la reacción de los mercados durante el día lunes, martes y lo que va de miércoles. Juan, quédate con nosotros, tengo más preguntas para ti. Bueno, realmente son tantas en medio de esta situación. Vamos a conversar vía telefónica con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban, precisamente, Juan, algo que ya planteábamos. Parece que se da un paso atrás en una de las medidas que toma el presidente Macri en la mañana. Edgardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Tatiana. Siempre es un gusto saludarte. Igualmente. Adelante, cuéntanos acerca de esto, porque hay, ya de nuevo preocupación,
y vendrán también la cantidad de críticas en caso tal de que esto se confirme. Es parte de lo que es la situación compleja y difícil y de las limitaciones que tiene el propio gobierno de Mauricio Macri, que lo planteó a lo largo de su gestión de gobierno con el tema de la economía. Él cuando habla de los mercados, habla de los mercados financieros y los propios mercados hoy le dieron la espalda en función de que el dólar siguió aumentando y hay un 30% de devaluación de la moneda argentina desde el lunes y los precios están totalmente desbordados. Están los empresarios especulando, no hay abastecimiento de productos y de esta perspectiva es parte de lo que significa estas dificultades que tiene a perder espacio de poder que iba construyendo supuestamente de ese respaldo que tenía de las entidades internacionales, particularmente el Fondo Monetario Internacional, pero que hoy la realidad le marca esta situación que en 11 horas decide el gobierno poner marcha atrás, quizás una de las más necesarias de las medidas que debería tomar, que es el tema de congelar por lo menos por 90 días el combustible, porque eso va a generar incremento del combustible y va a incrementar mucho más la inflación, que ya se habla que va a ser superior largamente al 50% para este año también. Pero lo cierto es que él ha planteado tapar el sol con la mano, políticas de coyuntura como candidato a la presidencia, mirando a las elecciones del 27 de octubre, pero no como un presidente de la nación tomando medidas mucho más de fondo, mirando hacia el futuro y tratando de no poner en esta situación de inestabilidad al país. Creo que el diálogo con Alberto Fernández fue tratar de buscar una salida, una alternativa a ese diálogo, pero tampoco Alberto Fernández, que gana una interna partidaria, porque en definitiva las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias son una alternativa partidaria que lo que hace es justamente plantear que una fuerza política tenga un respaldo, que en compensación marcó la tendencia y el respaldo popular en contra de lo que él planteaba el día lunes como dolido, porque el pueblo le daba la espalda. No, el pueblo plantea un rechazo a esta política que está implementando y estas soluciones de coyuntura no son las que espera el pueblo, porque darle estos subsidios y marcando diferencias para sectores privilegiados de seguridad, para reprimir, le dan un aumento 2 veces más que los trabajadores públicos o los desempleados, y ni siquiera ha dado una alternativa a los jubilados. Esa perspectiva realmente, la situación es muy compleja. La oposición, yo lo decía el propio Alberto Fernández, que puede atender, hablar con el presidente, pero no le puede dar un plan alternativo, va a acompañar porque lo importante y el objetivo... Hemos perdido la comunicación con nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban. Le pido a la producción que la retomemos. Hay más preguntas para él. Juan, regreso con usted con este análisis. La pregunta además necesaria es, ¿qué tanto del conjunto de la población tan afectada por la situación económica propiciada por el macrismo se vería coyunturalmente beneficiada y hacia quiénes estaría dirigido? No, bueno, a ver, la lógica del gobierno de Macri ha sido desde los inicios de su gobierno allá por el 10 de diciembre del año 2015 ha sido beneficiar a algunos sectores concentrados de nuestra economía en detrimento de los sectores trabajadores, los sectores de agregado de valor, los sectores de trabajo, básicamente. Yo no creo que, al menos en el caso de que siga aferrado a sus políticas, como decía, particularmente desde la lógica de una desregulación con altas tasas de interés, no creo que esto vaya a cambiar de aquí a 4 meses. Sí me parece que es importante generar una transición, generar que estos últimos 4 meses sean lo más estable posible, porque en definitiva atrás de todo esto hay gente. Sin duda está el pueblo y el bolsillo que tanto se ve afectado. Ahora, con respecto al análisis político del discurso, vemos a un presidente, no solamente por el hecho de que pida disculpas por la fallida declaración del pasado lunes, sino lo ves como un presidente derrotado y a un candidato mucho más fortalecido, hablando de Alberto Fernández. Sí, por supuesto, creo que eso ya se ha visto en las urnas, creo que es natural que después de la diferencia abismal, que de hecho ni propios ni ajenos esperaban esa diferencia, que claramente Mauricio Macri ha estado, no ha salido fortalecido, ha quedado debilitado, y bueno, por el otro lado Alberto Fernández ha sido elegido como prácticamente un posible nuevo presidente de la Argentina. Sería muy difícil que estos resultados se reviertan, incluso profundizándose la crisis económica a partir de lo que ha pasado.
Evidentemente Mauricio Macri no está pasando su mejor momento, lo mismo debe estar sucediendo dentro de su gabinete, debe haber efectivamente, es probable que haya fracturas entre distintos miembros de su gabinete también, desde ya. Creo que ninguna situación de derrota genera tranquilidad hacia el interior de una fuerza política, ¿no? No, sin duda, por supuesto, esto siempre será así. Pero déjame preguntarte algo. ¿Estas medidas podían haberse tomado tiempo atrás? ¿Esa es la razón por la que se miran en la clave electoral y se genera toda la suspicacia? Sí, desde ya, eso es cierto, o por lo menos más allá de las medidas, por lo menos hubiese sido muy responsable si el lunes no se hubiese salido con ese discurso, ¿no? Entonces sí, es claro que parecería que hay más una intención electoral que una intención digamos, de ayuda, una intención de tratar de alguna manera morigerar los efectos de la política económica del gobierno. Creo que el mayor problema puede haber salido el lunes con esas declaraciones que me permiten calificarlas como bastante nefastas. La verdad es que eso hubiese ayudado bastante, por eso siempre trato de tildar lo que ha pasado como algo de manera irresponsable, ¿no? Nefastas es una de las calificaciones que hemos escuchado en estas últimas 72 horas sobre esa declaración del presidente Macri. Juan, tenemos de nuevo a nuestro corresponsal en Buenos Aires, Edgardo Esteban, ahora en vivo. Edgardo, así que de nuevo a conversar contigo. Lo primero es que se da paso atrás con respecto al congelamiento de los combustibles por 90 días, se anunciaba en la mañana, ahora se confirma que esto no será así. ¿Qué fue entonces lo que sucedió? ¿Qué hubo detrás? ¿Alguna explicación que dé el gobierno? No, el gobierno no da explicaciones, Tatiana. El gobierno está tomando como manotazo de ahogado soluciones para tratar de tapar esta coyuntura difícil que se le ha desbordado y que viene como parte de la política que ha implementado desde que llegó al poder. La realidad es que se ha visibilizado esa precariedad y estas medidas que son de coyuntura, más de un candidato a la presidencia pensando en la reelección y no en lo que significa medidas de fondo, porque dar subsidios, tener esta alternativa de por 90 días hasta que llegue las elecciones del 27 de octubre, congelar los combustibles y ahora dar marcha atrás, sabiendo que esto va a generar incremento en los precios que ya se vienen realizando desde el lunes, con desabastecimiento justamente especulando, con esa alternativa de que va a haber un incremento del 30%, como hay en gran cantidad de productos de la canasta familiar, está marcando una situación compleja, difícil. El gobierno busca ahora salidas o salvavidas de plomo en lo que es la alternativa de llamar como fue la conversación que tuvo el presidente Mauricio Macri con Alberto Fernández, pero lo cierto es que Mauricio Macri está hablando con un candidato a la presidencia que todavía está construyendo su proyecto político y está armando su futuro gabinete, pero que va a anunciarlo seguramente después del 27 de octubre. Hasta ahora es poder buscar algún tipo de consenso, pero la realidad es que él tiene que dar las soluciones como jefe de Estado y como presidente de la Nación, no de sector político, sino de la República Argentina, y de esa perspectiva realmente estas medidas que ha tomado es parte de una realidad que él quiere tapar con lo que significa esta situación compleja, pero que no va a haber ninguna salida y todavía le quedan 84 días para llegar al 27 de octubre y 190 días para las elecciones del 10 de diciembre próximo, cuando asuma el próximo presidente que va a implementar nuevas políticas. Que haya consenso no significa que el presidente no se haga cargo justamente de estas soluciones. Pero esta medida y que en 11 horas se dé marcha atrás, quizás a la más importante o a una de las fundamentales, con el combustible, a partir de la devaluación del peso argentino, está marcando justamente lo precario de las decisiones políticas y que no encuentra alternativa a esta difícil y compleja situación económica que está teniendo el país y que lo está pagando el pueblo argentino, que se lo remarcó el domingo pasado en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En todo caso, es un presidente que gobierna para 45 millones de habitantes y esa es la gran crítica que se le hace. Me queda algo más por preguntarte, tengo a nuestro invitado escuchando atentamente porque será parte del análisis. Y ahora, Edgardo, en términos de las cifras matemáticas que ya también por allí se han planteado durante esta jornada de tantos análisis, que de 4 millones que requeriría aproximadamente, por lo menos estaría buscando seguro 1 millón en la clase media y que por eso entonces estarían anunciando esas medidas. Cuéntanos un poco más de eso, de cómo se mueve precisamente esa información. Mira, Tatiana, la matemática esta es muy compleja y es parte de una realidad que esta reforma constitucional que tuvo la República Argentina en el año 94 fue una situación muy parecida
cuando Raúl Alfonsín tuvo que llamar a elecciones anticipadas por la crisis económica que tuvo y que iba a darle el poder a Carlos Saúl Menem el 10 de diciembre y terminó asumiendo 5 meses antes, el 9 de julio, porque la economía no funcionaba, marcaba justamente que esta propuesta de reforma constitucional era dar una alternativa a lo que significa justamente la construcción de las elecciones a nivel nacional. Pero las reformas que se hicieron después con las primarias en el gobierno de Néstor Kirchner planteaba justamente el piso del 40% con una diferencia de 10 puntos en lo que sería ganar en la primera instancia, en la primera vuelta. Llegando al 45%, más un voto se gana directamente sin una diferencia de 10 puntos. Para eso, en estas elecciones primarias, el objetivo que tenía Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner era llegar al 42%, porque prácticamente es irreversible volver para atrás y es muy fácil dentro de las alianzas y de los que no votaron llegar al 45%. Ha ganado Alberto Fernández por más de 15 puntos, hay una diferencia abismal y está en el 47%, y es mucho más fácil que Alberto Fernández llegue a un 55% con las alianzas y con los respaldos que pueda tener, que Mauricio Macri haga un milagro y pueda ganar las elecciones presidenciales. Esta es la realidad. Ahora puede pasar de todo en la República Argentina de aquí al 27 de octubre, pero conseguir 4 millones de votos en esta situación y con esta complejidad en la economía argentina es parte de un milagro que solo Mauricio Macri lo puede resolver, buscando un electorado que hoy no le es factible en función de toda la estrategia electoral, de todo lo que significó los ataques a los opositores, de la alianza con las corporaciones mediáticas, de la alianza con la justicia que fue cómplice también para estigmatizar a esos referentes, y a pesar de todo ese aparato que manejaba el 85% de la información en la República Argentina, Mauricio Macri perdió, y perdió, como diría nuestros abuelos, una situación contundente y diría por paliza. Realmente fue contundente ese apoyo popular, no solamente en lo que significa la provincia de Buenos Aires, el sector que más vulnerable y más problemas tuvo con relación a esta situación compleja que es el conurbano, sino en todo el país, salvo en la capital federal y en la provincia de Córdoba, y por márgenes mucho menores de lo que se esperaba. Y en provincias como Mendoza, como Corrientes, como La Rioja, también y Jujuy le fue adverso ese respaldo popular que tuvieron en las elecciones anteriores. Entonces, desde esta perspectiva, realmente el panorama es muy complicado para Mauricio Macri, y él lo sabe. Y quizás esa es la mayor dificultad que tenga, por un lado, por el respaldo popular, por encontrar esos 4 millones de votos, porque ni siquiera ahora todo lo que es el mercado financiero, la especulación financiera lo está acompañando a partir de lo que pasó hoy también con el dólar, a partir de los anuncios que se hicieron justamente antes de las 10 de la mañana, cuando se abrían los mercados aquí en la capital de Argentina como parte central de lo que es la economía de nuestro país. Edgardo, gracias. Ahí está el panorama, el balance de esta jornada convulsa para tu país. Muy buenas noches y gracias. Buenas noches, doctora. Gracias, Edgardo. Juan, se confirma entonces, no se congelará el precio de la nafta de combustibles por 90 días. ¿Qué crees que es lo que hubo detrás? ¿Por qué este paso atrás del gobierno? No, bueno, evidentemente yo creo que ha sucedido que no lograron los consensos suficientes con el sector hidrocarburífero antes de hacer el anuncio. Probablemente apurados por la cuestión coyuntural han ido a hacer el anuncio pensando que no obstante iban a recibir, digamos, el apoyo político de este sector, pero evidentemente no han logrado hacerlo. Eso es entonces lo que hay detrás de cara al próximo 27 de octubre. Te despido con pregunta de carácter político. El candidato Alberto Fernández ha sido, digamos, muy metódico en sus declaraciones diciendo no me pueden pedir a mí, aunque sí tengo y me imagino, ya tengo en mi idea de cómo será mi gabinete económico y tengo medidas económicas, pero no soy el candidato, no soy candidato, el presidente es Mauricio Macri. ¿Qué tanto implica esta postura, si debe tener algo mucho más firme de cara al próximo 27 de octubre y si lo que aspiran a ganar en primera vuelta? No, bueno, creo que las declaraciones de Alberto Fernández son más que atinadas. No me parece correcto acudir a un candidato a presidente para tratar de resolver los problemas del gobierno que tiene vigencia hasta el 10 de diciembre y que, bueno, definirá su destino el 27 de octubre, como bien decía Tatiana. Me parece que es una posición más que lógica. Sí es muy responsable el hecho de acompañar en estos momentos difíciles, pero creo que las respuestas no están en Alberto Fernández, sino que están tanto en Mauricio Macri como en Nicolás Dujovne y Guido Sanleri, su equipo económico.
Gracias, Juan, por este análisis. Muy buenas noches, un placer. Por favor, el placer ha sido todo mío. Muchas gracias a ustedes. Así nos vamos a la primera pausa en esta emisión de Noticia. Bueno, la primera y única pausa en esta emisión de Noticia. Al volver, vamos a irnos hasta Venezuela. Es Noticia Venezuela. Salen a la luz pruebas que develan una identidad desconocida sobre un periodista o alguien que se dice ser periodista, pero que opera realmente como un operador, valga la redundancia, que actúa como un operador del gobierno de los Estados Unidos, un agente internacional. Todo esto en medio de nuevas denuncias del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, con respecto a conspiraciones para atentar contra él y líderes de la revolución que llegarían desde Colombia. Y en medio de todo eso, un asunto central, ahí está en pantalla la campaña No Más Trump, que le sigue dando la vuelta al mundo. Tenemos ese panorama, tenemos esa radiografía y el análisis. Al volver estamos en Es Noticia. En Noticia Venezuela salen a la luz pruebas que develan la identidad desconocida de un personaje, un operador periodístico, se dice Nelson Bocaranda, periodista venezolano, eso dice, que opera como agente internacional para los Estados Unidos. Un trabajo que data desde hace más de 40 años según cables desclasificados. Una denuncia que destapa una realidad que evidencia intenciones de intervención permanente en el país, pero no solamente en Venezuela, en América Latina. Todo esto, una situación que vamos a presentarles en medio de denuncias del presidente Nicolás Maduro de conspiración en contra de él y líderes de la revolución desde Colombia. Un nuevo rostro detrás de las agresiones promovidas por Estados Unidos contra Venezuela sale a la luz. El embajador de Venezuela ante la ONU, Samuel Moncada, expuso una serie de pruebas sobre la verdadera identidad del supuesto periodista venezolano Nelson Bocaranda, vinculado no solo con las agresiones contra su país, sino con otros territorios agredidos en América Latina. Desde su adolescencia, ya en el ejercicio de la carrera, Bocaranda cubrió la visita al país del presidente John Kennedy y su esposa en 1961. Documentos oficiales del gobierno del Estado británico también lo ubican como un agente local del gobierno inglés durante la Guerra de las Malvinas. Para 1982, el periodista formó parte de la manipulación mediática con el objetivo de generar una opinión pública a favor del ejército británico que llevaba a cabo la invasión de las Islas Malvinas, hecho por el que recibió varios pagos por parte de los ingleses. Su misión de espionaje en noviembre de 2009 fue entregar a la Embajada de Estados Unidos en Venezuela datos sobre la capacidad operativa de la Fuerza Armada venezolana, además de las constantes instigaciones para alcanzar una confrontación fronteriza entre Venezuela y Colombia, según información publicada por Wikileaks. El periodista es señalado de incurrir en delitos como violación a la seguridad de la nación y traición a la patria, establecidos en la Constitución venezolana. Estos intentos de Estados Unidos de dañar al gobierno de Venezuela, en confabulación con agentes internos, ha repercutido en los sectores más vulnerables del país. Distintos informes resaltan los efectos del ataque asumido por los Estados Unidos contra Venezuela. El equipo de investigación de Misión Verdad recientemente reveló los alcances económicos del bloqueo sobre toda asistencia financiera, material y tecnológica que repercute directamente en las transacciones para el pago de medicamentos y alimentos. El diario británico The Independent también advirtió que las personas comunes sufrirán de manera más agudas los efectos de las sanciones y además entorpecerán las negociaciones que buscan el equilibrio del país. Y mientras avanzan estos ataques encabezados por la administración de Donald Trump, la campaña No Más Trump sigue sumando firmas y apoyos a nivel mundial. Venezuela no está sola.
Hechos registrados durante esta jornada, una campaña que hemos visto en plazas Bolívar en distintas partes de Venezuela y a nivel internacional. Vamos a hablar de todo esto con William Serafino, él es analista político, miembro del grupo de investigación Misión Verdad. William, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias por la invitación. ¿De qué manera afecta la vida cotidiana, la vida del pueblo, el desarrollo propio de un país este bloqueo de Estados Unidos? Sí, primero que la medida de embargo tiene un conjunto de consecuencias prácticas o un conjunto de actividades económicas rutinarias para toda la población. Incluso podríamos hacer el ejemplo y pensando en servicios públicos claves como la provisión de luz, de electricidad, incluso el mismo Metro de Caracas. Todas estas empresas públicas, digamos, están íntimamente relacionadas con un tejido empresarial local y también internacional. Justamente el embargo, que es algo que no se ha hablado mucho en los medios de comunicación, es que habilita un conjunto de sanciones secundarias. ¿A qué nos referimos con sanciones secundarias? Que de forma discrecional, arbitraria, el Departamento del Tesoro puede interrumpir una transacción comercial o financiera que pueda realizar el Estado venezolano para, por ejemplo, comprar repuestos y maquinarias para, digamos, refaccionar o mejorar el servicio eléctrico, para comprar bombas para mejorar el servicio de agua. Y eso implicaría a otros países, no necesariamente Estados Unidos, implicaría entonces una relación con terceros países. Claro, es que justamente estas sanciones secundarias tienen el efecto de ampliación extraterritorial, porque el Departamento del Tesoro utiliza como arma de chantaje y como arma de extorsión económica a las empresas que están vinculadas al mercado estadounidense. La lógica funciona de la siguiente manera: si una empresa, ¿qué te digo yo?, española o francesa, que envía suministros al Metro de Caracas, por ejemplo, que es algo real y concreto, y si estas empresas tienen alguna exposición financiera, comercial o tienen sucursales o filiales en los Estados Unidos, ellos pueden utilizar esa exposición financiera como un elemento de chantaje para inhibir las actividades comerciales que el Estado venezolano haga con estas empresas privadas. Implicaría, permíteme, te pregunto dos cosas. Una, miedo con respecto a esas empresas. No solamente el bloqueo, sino lo que les pueda pasar porque es Estados Unidos. Claro, incluso, o sea, Estados Unidos está empleando, dentro de su lógica de agresión de espectro completo y de guerra no convencional, está utilizando su ventaja tecnológica y la ventaja económica y financiera que tiene ser Estados Unidos aún el principal mercado de capitales del mundo, que implica que sea el primer mercado de capitales del mundo, que todas las empresas tienen muchísimo interés en tener algún tipo de exposición, algún tipo de actividad en el mercado estadounidense. Justamente esa realidad es aprovechada y es volcada contra Venezuela en lo que constituye realmente un arma de terror económico, de atemorización, de chantaje. Terror económico, sin duda. Terrorismo económico total, porque le estás diciendo a estas empresas que si negocian con el Estado venezolano, tienen algún tipo de relacionamiento comercial o financiero, serán objeto de multas, de penalizaciones o incluso una exclusión del mercado financiero. Y también implica un daño reputacional, que creo que es un elemento que se abre con el decreto Obama de nombrar a Venezuela como una amenaza inusual y extraordinaria para Estados Unidos. Que eso hizo que el bloqueo, en mi hipótesis, el bloqueo empieza realmente como un daño reputacional a Venezuela. Cuando tú nombras a un país, amenazas a la seguridad nacional, cuando comienzas a estimular una narrativa de que el país supuestamente es un narcoestado, de que el país supuestamente tiene alianzas con grupos terroristas, cosa que no. Que es un mal pagador. Que es un mal pagador, porque aparte también estás manipulando sus mecanismos de pago de deuda y manipulas también su riesgo país. Entonces muchas empresas se inhiben de tener actividades comerciales o financieras con ese país. El tema es que los medios antichavistas y muchos políticos opositores, sobre todo Juan Guaidó, José Ignacio Hernández, este procurador fake del gobierno paralelo, han estimulado una narrativa de que supuestamente el embargo afecta únicamente las actividades del Estado venezolano y no afecta a la sociedad. Habría que preguntarle a estos personajes y habría que contrariar esta narrativa pensando de la siguiente manera. El Metro de Caracas, que es un ejemplo que podríamos utilizar bastante bien, tiene relaciones históricas con empresas españolas y francesas, que son los que suministran la mayoría de los repuestos y maquinarias para que funcione el servicio. Justamente este embargo apunta a que no puede realizarse estas transacciones, a obstruirlas totalmente, y eso obviamente traerá... Afecta directamente el servicio y genera angustia entre la población. Totalmente. Esa es la línea. Eso lo podemos ver, nosotros lo decíamos en un artículo de Misión Verdad, el radio de afectación del bloqueo es casi tan infinito como el océano, es decir, habría que irse parte por parte a ver cuáles son las actividades rutinarias de la población que se están viendo afectadas, es decir, incluso lo podríamos ver por grupos sociales y por la propia composición y la estratificación social venezolana. Y allí déjame preguntarte algo, si hablamos de los grupos sociales, el grupo social que vota directamente por la oposición, que de hecho podrían tener ese voto duro, directamente se ven afectados. ¿De quiénes se trata? Es que el voto duro de la oposición también le llega a la caja CLAP, claro. Es decir, también es beneficiario de este programa, seguramente también está registrado en el carnet de la patria, usa el metro todos los días, recibe luz y servicio de agua e internet de manera subsidiada y son justamente las actividades y las rutinas que se están viendo afectadas por este bloqueo económico. Es decir, como te comentaba, a nivel de la clase media incluso ha venido otro conjunto de medidas que
incluso podrían permitir criticar, ¿no?, ese elemento de que la administración Trump está haciendo todas estas medidas para ayudar a la población venezolana, justamente con la eliminación de los vuelos directos. Quien se ve afectado es la clase media que, digamos, rutinariamente visita... Que tiene la posibilidad de viajar frecuentemente a los Estados Unidos. Y no solamente con el corte de vuelos directos se limitó la movilidad, sino que también cerró un nicho de mercado que, aunque es muy pequeño también, es importante señalarlo, que es el del comercio puerta a puerta por los casilleros internacionales. Ahora estas empresas se ven obligadas a triangular con otras empresas o países europeos para hacer llegar las mercancías a Venezuela. Y eso no solamente afecta el renglón alimentario, también afecta el renglón de las medicinas. Entonces, lo que se expresa en la clase media en cuestiones de este tipo se expresa aguas abajo en la mayoría social de la población venezolana, en un deterioro tremendo de servicios públicos como agua, como electricidad, como internet, como el metro de Caracas, que justamente son actividades que dependen del Estado venezolano. A propósito del internet, déjame preguntarte de eso, porque bien sabemos que todos los grandes sistemas de internet funcionan desde los Estados Unidos. Claro, incluso hay empresas acá que ofrecen el servicio de hosting, el servicio de servidores, el servicio de alojamiento de las páginas web, y justamente con estas sanciones el Departamento del Tesoro puede interpretar, y lo dice así la orden ejecutiva, que impide cualquier transferencia tecnológica, y eso puede ser interpretado de la siguiente manera: a nivel del internet, es bloquear todas estas páginas que supuestamente están asistiendo tecnológicamente al gobierno venezolano, porque también hay empresas privadas que ofrecen estos servicios al Estado venezolano y a otras empresas públicas, digámoslo así. Pero también hay un elemento que es a la escala de estos dominios que se ven afectados con el alojamiento de las páginas web. Incluso 12 horas después nosotros vimos en las redes sociales que había mucha bulla, porque una persona, un usuario, estaba reportando que él tenía una cuenta de hace 7 años, él trabaja con dominios de páginas web y su cuenta fue clausurada. La empresa, que no voy a decir el nombre porque no es el espacio para hacer una cuña, pero la empresa le envió un correo, eso está en internet y en Misión Verdad, diciendo que por representar Venezuela un riesgo financiero y un riesgo económico, le suspendían su cuenta. El muchacho se quedó sin trabajo y está pidiendo una reclamación y una indemnización. Claro, eso es parte de un ejemplo clarísimo de lo que significa el terrorismo económico, que de hecho lo denunciaba, cuando lo dices, lo recuerdo, aquí en la cumbre de la Noal, el ministro de Exteriores de Irán, Mohammad Javad Zarif, decía: esto se trata de todo un terrorismo económico. Si lo miramos desde una perspectiva más amplia, William, ¿hay alguna posibilidad de hacer frente o de hacerle quite, digamos, a una situación de estas? Rusia, China, dentro de sus naciones tienen unos grandes sistemas, pero están dentro de sus naciones. ¿Existe esa posibilidad? Bueno, si te refieres a la posibilidad de la superación de estas circunstancias económicas... A través de otros actores informáticos, por ejemplo. El tema es que ya no estamos en los tiempos de la Guerra Fría ni en los tiempos posteriores a la Guerra Fría. Ha habido una generalización del poder económico y también han nacido arquitecturas financieras emergentes, capitaneadas principalmente por estos países del mundo multipolar. El tema es que son infraestructuras y plataformas de pago que todavía están probándose. Y digamos que los tiempos parecieran no coincidir, porque el agravamiento que busca estas medidas de embargo y de bloqueo económico acelera, ¿no?, la posibilidad de que se introduzca el país en estas nuevas mecánicas, en estas nuevas arquitecturas financieras, pero unas arquitecturas que todavía están muy encapsuladas en los entornos geográficos donde se están realizando. Sí. Por ejemplo, en Medio Oriente y en Asia Central están ocurriendo cosas maravillosas, como que se ha desdolarizado el comercio regional, los países están intercambiando sus propias monedas, China y Rusia están por transformarse en los mayores tenedores de oro del mundo, y también están probando nuevos sistemas de pago colaterales al petróleo y colaterales al oro que puedan ser transados. Te entiendo, pero el asunto es el ahora, el asunto es el ya. En medio de toda esta situación, vamos a recordar una declaración de esta noche del presidente Nicolás Maduro, que hacía de nuevo una denuncia sobre la conspiración que llega desde Colombia. Esto decía: he sabido de un plan dirigido por Álvaro Uribe Vélez, con la participación del embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos. Un plan que se ha discutido con Lester Toledo, prófugo de la justicia venezolana, para ingresar a Venezuela 32 mercenarios para venir a intentar asesinarme y asesinar a dirigentes de la revolución. Álvaro Uribe Vélez, Francisco Santos y Lester Toledo lo han discutido en el búnker, en la casa donde vive Álvaro Uribe Vélez. De hecho, si lo recordamos, el expresidente Uribe es el hombre más custodiado, literalmente, por número de hombres que pagan del bolsillo de los colombianos esa figura de
la política colombiana. ¿Tenías algo más que decirnos con respecto a esta situación de bloqueo para preguntarte acerca de esa situación que plantea el presidente? Una cosa que no quería dejar por fuera. Sí. Se ha referido en esta narrativa que te comentaba, ¿no?, capitaneada por medios y políticos antichavistas, de que el embargo solo aplicaría a las actividades del Estado, ¿no? Y esto pasa por una muy vaga comprensión, que yo creo que también es empleada políticamente y conscientemente por el gobierno de los Estados Unidos, de que el Estado es una cosa que está separada de la sociedad. Es decir, esto también nos permite pensar y reflexionar sobre la naturaleza del Estado venezolano, por su característica rentista, monoproductora, una herencia que ha lastrado el desarrollo del país a raíz de la imposición del modelo petrolero de las compañías estadounidenses al principio del siglo XX, convirtió al Estado en un punto neurálgico alrededor del cual orbitan todos los grupos y agentes económicos del país. Entonces, el Estado, cuando ellos se refieren a que el Estado es el único que estaría bloqueado, lo que realmente estás bloqueando es el punto neurálgico y el principal actor de la actividad económica general del país. Es decir, por el Estado no solamente dependen las mayorías sociales a través de los programas de protección, sino que también grandes grupos económicos históricamente se han beneficiado del Estado y justamente por esas relaciones podrían ser objeto de penalidad o objeto de multas por parte del Departamento del Tesoro. Sí. Entonces, te entiendo, no es un asunto de un gobierno, es un asunto de un Estado que afecta incluso a aquellos que dicen ser amigos u operadores del gobierno de los Estados Unidos. Exactamente, es que por la propia condición del Estado venezolano es que por ahí atraviesa todo el tejido empresarial, económico y productivo del país. En ese sentido, o sea, dado esa naturaleza específica, por eso es que el embargo es mucho más grave y mucho más fuerte. Y toda esta maraña de acciones en contra de Venezuela plantean también la denuncia que hace el presidente y también la denuncia que hacía durante las últimas horas el embajador de Venezuela ante Naciones Unidas, Samuel Moncada, sobre cómo hay actores que dicen ser periodistas y están allí las pruebas y los documentos desclasificados de Wikileaks que dan cuenta que son operadores de larga data del gobierno de los Estados Unidos, agentes internacionales. Así que parece que todo entonces va encajando. Sí, yo creo que estamos en una fase donde esta doctrina de agenda de agresión de espectro completo de Venezuela y se intercalan, ¿no?, las figuras, los actores, lo que era el plan A pasa a ser el plan B y lo que era el plan B pasa a ser el plan A en muchas circunstancias. En este sentido yo creo que ya hay una conciencia. Parece que ya tienen plan Z. Parece que ya tienen plan Z, yo creo que hay un consenso compartido justamente por esa realidad de que el gobierno paralelo de Guaidó realmente es una estrategia fracasada, que lo que ha dado son buenos réditos económicos, porque a raíz de esta estrategia han logrado robarse Citgo y un conjunto de activos. Yo siempre pienso que hay empresas que funcionan bien fracasando y esa es, digamos, una naturaleza del antichavismo, es decir, fracasan políticamente año tras año, pero eso le termina implicando réditos económicos a raíz de su conexión. Un bolsillo bien abultado. Exactamente, y eso también permite rearmar el golpe el año siguiente, ¿no? Estamos hablando de una lógica perversa, extorsiva de chantaje y que hace del antichavismo una compañía quebrada, pero que tiene digamos, el financiamiento permanente del gobierno de los Estados Unidos y ahora con esta operación que se han robado Citgo y eso es un montón de dinero. Yo creo que, como cuando me refería a que el plan A pasa a ser plan B y el plan A, es que, bueno, yo creo que hay un consenso compartido en que el plan con Guaidó fracasó, es decir, el plan de Guaidó estaba diseñado únicamente para el apoyo a la Fuerza Armada para que los Estados Unidos no tuvieran que meter los marines. Yo creo que ese era el fin del plan Guaidó, así, utilizar a la Fuerza Armada como los caballitos de batalla, como el actor proxy de los Estados Unidos y que no tuviera Donald Trump que meterse directamente en el conflicto. Este plan fracasa y ahora Colombia, que siempre había tenido un papel de actor tercerizado, de plataforma de operación de los golpes, recordemos que en el año 2018 el fallido golpe de Constitución, el fallido golpe a cargos del ex coronel García Palomo, incluso la misma preparación del magnicidio del 4 de agosto del año 2018. Es decir, todo eso desde Colombia, la supuesta ayuda humanitaria a través de Cúcuta. Exactamente, el plan del 23 de febrero. Es decir, Colombia como que siempre ha prestado el servicio de sus autoridades migratorias y policiales y también el auspicio político de Nariño, ¿no?, que se ha involucrado directamente en estas operaciones, pero ahora, digamos, incluso el tuit del presidente Iván Duque es de alertar porque dijo que en la próxima Asamblea General de Naciones Unidas del mes de septiembre iba a denunciar al gobierno como protector de grupos terroristas. Yo creo que también hay que hacer un análisis. Esa es una matriz de opinión que viene del expresidente Uribe. Claro, pero es que eso también responde a el propio desarrollo que se está dando en la política colombiana, donde tiene tres presiones. Yo lo veo así, me permite resumirla rápidamente. Hay una presión interna, es decir, hay más de casi 100 dirigentes sociales e indígenas asesinados, eso genera una presión ciudadana interna muy fuerte, tiene una presión propia de la administración Trump, que lo obliga
a reducir supuestamente el narcotráfico y también tiene una presión de los entes multilaterales. Las últimas relatorías de la ONU con respecto a la situación de derechos humanos en Colombia es algo catastrófico. Y un pésimo balance del primer año económico que ahí te lo sumo. Y esto tiene que ver con dinero, justamente. ¿Por qué él asume la postura de voy a denunciar al gobierno venezolano ante instancias de la Asamblea General de la ONU como supuesto defensor de grupos terroristas? Es que justamente esta falta de apoyo por parte de entes multilaterales y cómo la ONU ha recalcado la situación catastrófica a nivel de derechos humanos de Colombia, justamente él intenta ganar apoyo público en estas instancias internacionales porque el dinero que manda la ONU, que mandan otros entes multilaterales a raíz del conflicto colombiano es muy grande. Y si la ONU está criticando permanentemente tu gobierno y permanentemente tu gestión, es dinero que se pone en peligro de no llegar, ¿no? De no llegar. Eso es parte precisamente de esa maraña de acciones en contra de Venezuela. Muchas gracias, William. Gracias a ti. Un placer. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Así ponemos punto final a esta emisión de Noticias. Cerramos nuestra pantalla tradicional. Nos quedamos en redes sociales, @Noticia Telesur, @Tatiana Telesur. Será hasta mañana. Sigan con nosotros.